Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Heredia y en esta oportunidad estaré conversando con usted Maestro. sobre la dictadura, los 31 años, 30 años del dictador Trujillo. Y pues estaré dando la introducción de lo que sería el grupo número uno. Y cabe destacar que la dictadura de Trujillo ha sido un tema de mucho debatir, que ha recibido mucha atención al pasar de los años, debido a su impacto tatuado en la historia dominicana. Sin embargo, existe una división entre dos grupos clasificados como los pro-trujillistas y los contra-trujillistas. Y en esta nueva fase de la historia dominicana, somos afortunados de poder escribir y expresar nuestros criterios sin el temor de ser asesinados, como sucedía en la época de Trujillo. La era de Trujillo, en su totalidad, es la época de mayor encierro verbal por lo que ha cursado, por la que ha cursado la historia dominicana. Y hablar de la era de Trujillo es sinónimo de imponer la verdad sobre la mentira, a lo cual hemos adornado el trabajo en sí, ya que trataremos puntos claves en el desarrollo del trabajo que nos mostrarán brevemente cómo era el gobierno en ese periodo y cómo se manejaba el pueblo con temor y asumía todo lo que decía el tirano. Y para abordar este tema, preparamos un informe de investigación donde tratamos de recoger los principales tópicos de importancias relacionados a la época del autodenominado generalísimo. Miles de plazas y calles han llevado y aún hoy en día llevan el nombre de Trujillo, una estadística trágica, básicamente de más de 40.000 asesinatos, describen en pocas palabras a Rafael Leónidas Trujillo Molina, el dictador que a lo largo de sus 30 y tantos de años gobernó a golpes de mazmorra, a machetazos, a dictadura, el pueblo de la República Dominicana. Pasó a la historia básicamente como un genocida. Se autoproclamó el mismo generalísimo y benefactor del pueblo, pero en realidad cotidiana se le conoció como el chapista por su afición a las medallas y como el chivo por su fama de depredador sexual. Aunque muchas personas utilizan deliberadamente las frases como Trujillo, ven a ver, o la expresión en el tiempo de Trujillo, no se veía eso. Olvidan que toda la biografía de Trujillo está impregnada de delincuencia, de vanidad, de crueldad, de injusticia, de barbaridades a lo largo de su historia. Y a través de este informe final, nuestra intención es presentarle los antecedentes, las causas y las consecuencias que ha dejado a su paso Trujillo, además de ayudar a recordar a quien tenga la oportunidad de leer este trabajo, algunas de las víctimas de la dictadura de Trujillo, y a que como seres humanos, pues tratemos de, conociendo la historia, no volverla a repetir. Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo de León Mercedes, perteneciente al grupo número uno, matrícula 2021-0169. Y hoy les estaré hablando sobre los antecedentes del régimen de Trujillo. A finales del siglo XIX, la tendencia al caudillismo y la fragilidad institucional favorecieron la consolidación de un sistema marcadamente presidencialista. Dicha tendencia contribuyó a un modelo de gestión centralizado en el cual el gabinete establecía las prioridades gubernamentales y los medios para su
consecución. Durante la época, la constante inestabilidad política impidió el desarrollo de una administración pública organizada. En consecuencia, esta se caracterizó por elevados niveles de corrupción y dispendio. Lo anterior contribuyó al incremento del déficit fiscal de la nación, motivando una política de endeudamiento y a la primera ocupación estadounidense en el año 1914 hasta el 1924. Tras la salida de los norteamericanos y el derrocamiento de Horacio Vázquez en el año 1936, Rafael Leónidas Trujillo en el 61 preservó esta estructura. No obstante, el dictador impulsó unas medidas orientadas a la superación de la crisis económica agravada por la Gran Depresión que dentro de los años del 1929 hasta el 1934. Además de saldar la deuda externa en el 1941, implementó una política monetaria con la creación del Banco Central de la República Dominicana y la emisión del peso dominicano. En cuanto a la política social, instituyó una serie de reformas a raíz de las presiones que ejerciera la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Confederación Dominicana del Trabajo, CDT. Entre estas, estableció la Caja Dominicana de Seguros Sociales dentro de la ley número 1376 del 17 de marzo del 1947 y el sistema de seguros sociales dentro de la 1896 del 30 de diciembre del 48. Y el 11 de junio de 1951, la ley número 2920 instauró el Código del Trabajo. A principios de la época de los 60, presiones internacionales obligaron a la adopción de las reformas propiciadas por organismos multilaterales en el contexto de transición hacia la democracia, auspiciada por la Alianza del Progreso en 1961 y el Banco Interamericano del Desarrollo, BID. La primera de estas reformas instituyó un organismo dedicado a la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo, que era la Junta Nacional de Planificación y Coordinación. Por último, y para finalizar, y no menos importante, tras la caída del régimen trujillista, el gobierno del profesor Juan Bosch en el 1962 trató de introducir una amplia reforma social. Sin embargo, intereses geopolíticos con el contexto de la Guerra Fría en el 1945 hasta el 91, alimentaron un golpe de Estado que culminó con la Revolución de Abril en el 1966 y la segunda intervención norteamericana en el 65 también. En ese mismo año, la Junta Nacional de Planificación fue convertida en la Subsecretaría de Estado de Planificación mediante la Ley número 55 de 1966, que el Consejo Nacional de Desarrollo. Hasta aquí mi parte. Muy buenos días, mi nombre es Wilkin López de la Cruz, matrícula 2021-2087. Estaré hablando sobre algunas consecuencias durante la dictadura de Trujillo. Algunas causas y consecuencias fueron que Trujillo mató más de 50,000 personas. Entre ellos hubieron 17,000 haitianos, incluyendo residentes de República Dominicana, a lo que mandó a matar en 1937 en la llamada Matanza del Perejil. Además de la persecución contra el entonces presidente venezolano Rómulo Betancourt. Luego de que éste le hiciera frente y lo denunciara de la dictadura en la cumbre de la Organización de Estados Unidos, OEA, en 1948. El inicio de la dictadura de Trujillo en 1930 puso fin casi de inmediato al proceso de apertura que comenzó
a vivirse a partir de la desocupación militar del 1924 y de la instauración del gobierno del general Horacio Vázquez. Una parte de la intelectualidad dominicana había entrado en el juego de la conspiración contra este gobierno. Bueno, la trampa en la que entraron los intelectuales estaba relacionada con la concepción que tenían de la sociedad dominicana. Podía reformarse y modificarse al margen de un proceso que aniquilara el caudillista particularidad. Hola, mi nombre es Junior y voy a hablar sobre las víctimas que fueron asesinadas en el régimen de Trujillo. En el régimen de Trujillo fueron asesinadas más de 50.000 personas, las cuales se encuentran 17.000 haitianos residentes en República Dominicana. Entre ellos se pueden ver como más conocido el exiliado Vasco Jesús Galíndez, que lo mandó asesinar, y el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, María y Minerva. También Trujillo intentó matar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, luego de que Rómulo denunciara la dictadura de Trujillo en la cumbre de la Organización de Estados Unidos Americanos en el 1948. Trujillo hizo su primer atentado al presidente en el 1953 y el último de ellos fue en junio de 1960, que ordenó instalar un auto cargado de dinamita que estalló en el paso de la caravana presidencial durante una celebración nacional. Muchas otras personas murieron simplemente por ser familiares de un enemigo del régimen o por negarse a trabajar en las empresas y las plantaciones del dictador o no venderle sus propiedades. Pero no solo los dominicanos fueron víctimas del sistema político de Trujillo, ya que Trujillo se valió por una especie de asociación de dictadores para cometer crímenes en el extranjero. Entre ellos aparecen como Anastasio Somoza, que era de Nicaragua, Marco Pérez Jiménez de Venezuela, dictadores como Franco, que es de España, Carlos Castillo de Guatemala, Fulgencio Batista de Cuba y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia. Hasta aquí mi parte. Aparte, pues abordando un poco sobre lo que es la opinión personal, es importante saber de dónde vinimos y saber analizar el contexto histórico pasado y presente. Básicamente es un requisito que nunca debemos olvidar, especialmente si aspiramos a forjar un presente y un futuro próspero y digno para nuestro pueblo, para que pueda tener la oportunidad que le corresponde de emprender las posibilidades de tener éxito en búsqueda de la felicidad, tanto material como espiritual. Es importante insistir en esto, en estos tiempos, especialmente de modernidad líquida, apelar al concepto de Bauman puede ser una advertencia que deberíamos repetirnos como una mantra alimenticia de nuestra conciencia, de no volver a permitirnos los atropellos, las muertes, las injusticias y muchas personas que murieron injustamente a manos de este tirano. A lo largo de esta investigación hemos tenido la oportunidad de aprender sobre personajes que básicamente ni siquiera conocíamos, que tuvieron un valor y un papel importante en la historia del tirano, pero que muchas veces los libros de historia no le dan la oportunidad y no le dan la importancia ni el protagonismo, el mismo protagonismo que ellos merecen, así como lugares de historia que eran básicamente humanamente crueles e inhabitables, donde Trujillo enviaba personas por el simple placer de que no estaban de acuerdo con él. La 40, por ejemplo, que es un símbolo de los sitios bárbaros, bestiales e inhumanos, inmundos, de que se sirvió la tiranía para tratar de arrancarles las confesiones a todos los hombres
que olvidado a su suerte, sufrían el terror para poder romper pues las cadenas que oprimían a nuestra sufrida patria. Otro dato importante fue el centro de tortura de Trujillo. Se denomina o se nombra como la cárcel de Nigua, un lugar para los presos políticos durante la dictadura de Trujillo, una cárcel, un centro de tortura que casi nunca se salía vivo de allí. Y a pesar de estos agravios, hay una importante pregunta que nosotros nos hacemos a modo de reflexión, y es que ¿fue Trujillo enteramente malo para los dominicanos? Sin duda alguna, el dictador Trujillo fue un ser sanguinario, de los que no tienen excusas, tal vez el más sanguinario de todos los dictadores de Latinoamericana en el siglo XX. Pero a base de miedo, hay que destacar que organizó el país y lo desarrolló en el aspecto económico, no sin quedarse con buena parte de estos ingresos, obviamente, pero se convirtió en una de las personas más ricas del planeta, adquiriendo a precio de saldo los negocios más suculentos de República Dominicana y luego explotándolos en un régimen de monopolio, al margen de ser el primer capitalista del país. Y varios de sus contemporáneos cuentan que también era el primer amante de la República Dominicana. De manera que las esposas y las hijas, las mujeres y demás de algunos de sus ministros o de otros funcionarios aceptaban que el jefe tuviera acceso carnal a las mujeres que le apetecían. Otro dato de suma importancia es que Estados Unidos, tras haber formado y elegido a Trujillo, tenían una opinión bastante mala de Rafael Hernández Trujillo. Varios libros que documentan el episodio, que relatan que la CIA sabía que se iba a producir un atentado porque estaba en contacto con uno de los complotados, Antonio de la Maza, al que se le suministraron algunas armas de fuego por medio del agente Lorenzo Dey, que era conocido como Wimpis, quien poseía un acogedor supermercado en el país. Un dato importante, tenía negocios aquí en la República Dominicana. Y Trujillo creó un miedo en la sociedad que paralizó a los que en el fondo negaban el régimen y a los que se atrevían a desafiarlo a pesar del miedo. El miedo disciplinario que disciplinó a los funcionarios, a los líderes del Partido Dominicano, que utilizan su poder perfectamente equipado, sin el cual, pues, fue tan efectivo este miedo. El miedo bastó para poner a su servicio a toda la Fuerza Armada, a la policía, al gobierno, al aparato represivo, y al grupo de sicarios, torturadores, que fueron martirizados, desaparecidos y asesinados por puro miedo, fortaleciéndolo a él y paralizando al país. El miedo es el resultado más verdadero del control asfixiante de cada ciudadano. La información negativa puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y todos tienen la responsabilidad de informar a los demás, tejiendo una red invisible. Trujillo fue básicamente un transformador cuyo régimen duró 31 años. Mal que fue necesario en la historia política y social de nuestro país
porque en nuestro tiempo hay instituciones que miran a la dictadura de Trujillo como una noche, una madrugada. Instituciones que caracterizan al Estado dominicano, pero que paradójicamente hoy son claves para el buen funcionamiento de una democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, muchas de las iniciativas de Trujillo no fueron impulsadas por planes nacionales de desarrollo, mucho menos por el pensamiento progresista de los dictadores, sino por el sentido de concentrismo y de enriquecimiento propio y personal basado en las historias. A los estudiantes hay que enseñarles que deben portarse bien, eso es correcto, pero tienen el derecho a ser profesionales, a tener una familia en la sociedad, a estar en paz y a luchar por un país mejor. La única manera de que las personas se desarrollen es a través de la educación. Todo el mundo. Si la gente hubiese sabido sus derechos, los militares no hubiesen actuado de forma represaria. Un pueblo unido jamás será vencido. Es una frase muy acuñada en nuestro país, una frase creada en nuestro país por uno de nuestros padres de la patria. Rafael Leónidas Trujillo fue un mal necesario, pero fue un mal que nos robó muchas de las cosas que hoy día no podemos nosotros disfrutar de ellas. Un mal necesario porque dentro de toda su maldad, su inhumanidad ayudó a demostrarnos que somos una nación capaz de lograr grandes cosas. Si logramos centralizar todos nuestros organismos estatales, nos ayudó a ver que tenemos la capacidad de ser un país desarrollado. Es que este país es rico y se administra de manera correcta su riqueza. El pueblo puede vivir humanamente decente. Pero a pesar de ser un mal necesario, era un cáncer que debía ser extirpado. La sociedad no debió esperar 31 años para despertar. Debió tomar la justicia en sus manos. Desde el primer año de intento de dictadura, mucha gente noble e inocente, mártires, murieron en las manos de la sociedad dominicana. Hay mucha sangre. Por eso hoy nosotros queremos, a través de este, digamos, este medio, hacer un llamado a los jóvenes a que se preparen, a que estudien, a que no solamente piensen en moda, en pape, en lo que está en la controversia, en la chelcha, en los artistas urbanos, sino que piensen más allá, que piensen en ellos, que piensen en prepararse, que piensen en conocer la política correcta, que piensen en, en sus derechos, en sus deberes, y que piensen en que si ellos se preparan, serían ellos a lo que estarían viendo por la televisión y por las redes sociales. Este es un llamado a conocer nuestros derechos y a no permitirnos que la historia se repita por el apoderamiento de un nuevo Trujillo. Para concluir con este trabajo, podemos decir que la era de Trujillo constituye un periodo o el periodo más nefasto de nuestro país en torno a lo económico, a lo político y a lo social. Durante más de 30 años, nuestro día a día era la violencia, la injusticia, la sangre. Trujillo manejó todos los puntos cardinales de nuestra nación.
que administró todas las empresas del Estado. De Trujillo, podemos decir que era un hombre ambicioso, sin escrúpulos ni sentimientos, que solo buscaba su bien particular a costa del pueblo que gobernó con puño de hierro. La era de Trujillo será una cicatriz que vivirá por siempre en el recuerdo de todos los dominicanos, aún para los millennials, porque su herida fue tan profunda que en las generaciones venideras y en esta seguirá presente. El recuerdo de Trujillo es historia que debemos de conocer y de nunca olvidar para no repetir. El dictador Trujillo no solo limitó su acción al control del poder político, sino que con la dominación política también se convirtió en el mayor capitalista y el mayor latifundista de todo el país, ejerciendo un control ilimitado sobre la economía nacional. Esto favorece al capitalismo de corte monopolítico, cuyos únicos beneficiarios son la burguesía burocrática, formada en torno a la dictadura, los terratenientes y los ciertos círculos financieros extranjeros en estrecha alianza con el régimen. En este caso, la burguesía industrial y la clase media se han visto muy debilitadas en el curso del desarrollo económico en las últimas décadas de esta tiranía. La política económica del gobierno estaba guiada por los intereses privados del dictador. Como resultado, la situación económica del país se deterioró bastante. Al agudizarse los peligros del monocultivo de la caña de azúcar y en consecuencia la dependencia de la economía y de los cambios de los mercados externos y el debilitamiento del mercado interno. Por otro lado, podemos concluir que el problema central de la enseñanza en la República Dominicana durante la época de Trujillo radica en la existencia de una poderosa ideología fascista religiosa que penetraba en todos los ámbitos de la cultura por la acción del Estado y de la Iglesia. Y en esa circunstancia, lo más eficiente eran programas educativos que no proponían la operación a libertarse. Después de muchos años de desgracia, terminada la predestinación y el desorden, es tiempo de que nos enfoquemos en la búsqueda de un gobierno con la nobleza de Juan Bosch, con el desarrollo de Leonel Fernández, con la calidez, quizás, de Danilo Medina para realizar sus visitas sorpresas, con la justicia que quería implementar Peña Gómez, pero con la libertad que los padres de la patria fundaron esta nación y con el honor que nosotros como dominicanos nos merecemos. Gracias por su tiempo.